¿Cómo están, chicos? Buen día. Ok. Buen día, doctora. ¿Cómo están? Vamos a los teóricos que me preguntaron. No escucho. ¿Alguno intentó entrar a los teóricos? André, sí, te escucha. Ah, porque no Hola, Andrés. contestan. Yo también acá estoy. ¿Cómo están? Bueno, hola André. Buenas, buenas. ¿Cómo le va? estamos? ¿Qué necesitas? Bien. Justo están ladrando los perros. No quería. No se escucha, no se escucha. Ah, bien, bien. No, le estoy preguntando si a los teóricos que me habían preguntado varias veces para mostrarles en el aula, si no, cómo entrar mientras que se van, pero si no tuvieran dificultades, no mueven, pero los chicos son los que me tienen que contestar. Todos entraron, Sí, todos vieron. ahí ya pude. Bueno. El único que fue el último nomás. El de farmacología. El último, el de farmacología está un resumen, que es el año pasado, y después les voy a subir el PDF del otro porque no sé qué pasó con la grabación. Tengo que revisar ese día. Así que, bueno, pudieron ingresar a la tarea también. Hola, Andrés. Yo hoy entré a la tarea. Muy pocos mandaron el trabajo, ¿eh? Creo que no llegan ni a 10 los que enviaron el trabajo. Pero bueno, cierra el viernes. Claro, tienen tiempo todavía. Claro, sí. Pero si mandan todos empiecen a entrar el viernes a última hora, obvio que vamos a corregir cuando se pueda. Claro. Sí. Así es. Pero bueno, vamos despacio, van entonces. Tienen tiempo igual hasta el sábado a la mañana para mandar. Pero bueno, después les mandamos las notas. Estoy abriendo en cámara lenta la presentación. Paciencia, un minuto más y empezamos. Ya. Justo me fui hasta el otro lado del concurso y vamos. Sí, voy a dar teórico. Ahora te aviso. Bueno. Hoy vamos a terminar de dar, vamos a repasar mientras que fuimos dando. ¿Se acuerdan de lo que dimos la clase pasada? Fue están todos mudos. Vamos a pedir que prendan las cámaras la próxima para ver si están o no están. Chicos, Tratamiento pulpar, ¿qué dimos? Bueno, ¿qué vimos del tratamiento pulpar? Empezamos. ¿Qué vimos primero? ¿De qué hablamos? Diagnóstico. ¿De qué? A grandes rasgos, bueno, le estoy tomando solo para saber si recuerdan algo.
para vimos pulpotomía, ¿sí? Vimos diagnóstico de pulpitis. ¿Se acuerdan qué tipo de pulpitis teníamos? Pulpitis reversible, pulpitis irreversible. ¿No se acuerdan? Bueno. Vamos a retomar. Habíamos hablado de pulpotomía, que era la técnica en la Profe, se ubican corta mucho su audio. cámara pulpar. Y, sí, mala señal. Sí. Capaz mejor que apagar la cámara, profe. No se escucha bien. Bueno, vamos a probar. Sí, ya sé, estoy abriendo. Está muy lento el internet. Ya terminé. Ahí vamos a ver si puedo abrirlo. Cerré todo. Vamos. Bueno, acá voy a retomar en pulpo un poquito para que ustedes recuerden. Vamos a ver si me... Bueno, habíamos dicho que se escucha ahí algo o no. Ahí mejoró un poco, profesor. ¿Cómo? Que mejoró un poco, pero sí se la escucha en cuotas. Cortado. Ay, pobre. Vamos a ver si me conecto del celular también. Ay. Sí, Andrés se escucha un poco entrecortado, parece, pero de a momento se escucha completo y después se vuelve a cortar. Acá también tengo fallas en la conexión, así que estoy con el celular nomás, Ahí me porque no escuchan mejor. funciona. Me escuchan mejor ahí. Sí, Doc, pero tiene que apagar el audio de la compu. Ahí apago. Ahí apago. Ahí apago. Ahí apago. Bueno, mejor. Vamos a poner a grabar. A mí se escucha mejor, Andrea. Tu presentación Bueno, la tenés puesta porque no la veo yo. acá va. A ver, fíjense si se ve Ahí se ve. bien. Vamos a grabar. Acá. Bueno, pero no me está dando la opción de grabar. Sí.
Acá. This meeting is being recorded. ¿Se escucha, Lee? Bueno, retomamos entonces pulpotomía. ¿Se acuerdan? Habíamos eliminado todo lo que era el tejido cameral. Luego terminábamos de eliminar todo el tejido cameral. ¿Qué hacíamos? Colocábamos un fijador, en este caso el que ocupábamos era el Formoxol, el de Buckley, con la... ¿Se ve, chicos? Sí, profe, se ve bien. Bueno. Habíamos dicho que ocupábamos el formocresol diluido con glicerina y agua destilada para poder fijar el tejido, que era el ingreso a la conductos, ¿sí? Teníamos una zona que era fijada, la otra que era una necrosis por coagulación, y con eso lo que hacíamos era fijar el tejido para conservar los muñones vitales y poder conservar la vitalidad de ese tejido pulpar que permanece dentro de los conductos radiculares, ¿sí? Recordamos que era una gota de formo, una de agua destilada, 3 de glicerina, ¿sí? Escurrimos bien el algodoncito y la torundita y colocamos en la tejido, sobre el tejido que queda. ¿Se van viendo las diapositivas? Pues me parece acá pausa. Solo la del comienzo. Sí, la primera donde tenés esa es la que se ve, que están las partes del tratamiento de pulpa, dice lavado y secado. Sí, estoy viendo que dice pausar. Bueno. ¿No se ve otra cosa? No se ve nada, Andrea. Ahora no se ve la diapositiva. Dios santo. Va de nuevo. Ahí está. Ahí está, en Ahí la va. pantalla dice glutaraldehído. Sí, Medicamentos para fijar. ¿Está bien? bien. Ahí está. Ahí vamos. Bueno, habíamos visto que se podía utilizar glutaraldehído, sulfato férrico. Y después repasamos un poco lo que eran pulpotomías. Dijimos que teníamos que hacer la apertura con una forma adecuada, triangular con base vestibular en los superiores, con base mesial en los inferiores. Eliminábamos techo, eliminábamos todo el tejido cameral, preparábamos después que hicimos el lavaje, fijamos el tejido. Íbamos a preparar el cemento obturación, que era óxido de zinc puro, eugenol puro. Habíamos dicho también que había que condensar bien la entrada de los conductos
que controlamos con la radiografía, ¿sí? Una vez que vemos que ingresó bien en la entrada de los conductos, que duraron, condensaron bien, corroboraron radiográficamente, recién colocábamos el IRM, que es el material de restauración reforzado, para evitar filtraciones hasta la siguiente sesión, en donde sí vamos a terminar con una corona de acero, que va a ser la restauración final. En el caso de que la pulpotomía que estábamos realizando, parece que quedó atrás otra vez. ¿Ustedes están viendo la presentación o estamos en el ureteraldehído todavía? Ahí está, ahí pasó. Aliento nomás. En el caso de que esa pulpa que estábamos trabajando, que estábamos eliminando todo el tejido cameral, haya tenido una hemorragia muy profusa que no pudimos detener y que vemos que el sangrado, el color de esa hemorragia es oscuro, tratamos de fijar y no pudimos, intentamos 2 veces, esperamos 3 a 5 minutos con el fijador, que en este caso es el formocresol diluido, vamos a tener que empezar a pensar que esa pulpa está muy inflamada, que ya es una pulpitis irreversible, pero que ya está afectando todo el tejido de los conductos. Entonces, en ese caso, por ejemplo, que arrancamos con una pulpotomía, vamos a tener que pasar a una pulpectomía. Y luego después ya tendremos también casos en donde el primer diagnóstico ya va a ser una pulpitis irreversible en la cual también vamos a tener que pensar en un tratamiento radical como es la pulpectomía. Y cuando hablamos de pulpectomías, ya nos estamos refiriendo, como les dije, tratamientos radicales en el cual ya eliminamos todo lo que es el tejido vital de los conductos radiculares. Entonces vamos a eliminar todo el tejido pulpar completamente. Y posterior a eso vamos a rellenar con un material, en este caso va a tener que ser reabsorbible. ¿Por qué? Porque ese material va a quedar en los conductos radiculares y van a estar muy cerca o muy en contacto con lo que es el germen dentario, la pieza dentaria a la que vamos a tener que cuidar porque va a ser el reemplazo de esa pieza dentaria primaria. Entonces vamos a trabajar con materiales reabsorbibles. Ahora cuando lleguemos a la parte de obturación de los conductos, vamos a ver qué tipo de materiales podemos utilizar. Uno de los cuales ya vimos en pulpotomía, que es el óxido de zinc puro y eugenol puro, ¿sí? Pero vamos a ver otros de acuerdo al caso. Habíamos visto también en la primera parte que sobre diagnóstico teníamos pulpitis irreversibles en las que podíamos encontrar la inflamación completa de esa pulpa, pero también podíamos encontrar casos en los que tendríamos una necrosis pulpar, es decir, la muerte del tejido pulpar, y en las cuales también debemos realizar este tipo de tratamientos radicales. ¿Cuáles entonces van a ser las indicaciones? Las pulpectomías vamos a poder realizar en dientes posteriores, molares, tanto primeros como segundos molares, y siempre vamos a realizar también en dientes anteriores, incisivos y caninos. ¿Por qué? Porque en los incisivos y caninos no vamos a tener la división entre cámara pulpar y conducto radicular. No vamos a tener ese espacio, ese cubo que teníamos cuando hablábamos de cámara pulpar. Vamos a tener una continuidad entre la cámara y el conducto, entonces la opción siempre va a ser la pulpectomía. No van a realizar pulpotomías en dientes anteriores. Eso tengan siempre en cuenta. Tanto para las diferentes etiologías, ya sea infecciosa, idiopática o traumática, siempre la indicación va a ser una pulpectomía en dientes anteriores. Y entonces tenemos como indicaciones paciente sano, colaborador por supuesto, porque en este caso vamos a tener más trabajo al realizar
la remoción del tejido pulpar de los conductos. Vamos a tener que poder aislar perfectamente, vamos a tener que trabajar ya con instrumental endodóntico, como hacer las limas. Entonces van a tener que poder acceder y el paciente va a tener que colaborar un poquito más. Entonces es importante que el paciente sea colaborador. Va a estar indicado también en piezas dentarias estratégicas, las que son muy necesarias, por ejemplo. No es lo mismo, como habíamos hablado al principio, un primer molar que un segundo molar, que es estratégico a su ubicación. ¿Por qué? Porque va a guiar la erupción del primer molar permanente. Vamos a tener que ver que sean piezas dentarias restaurables, ya que las piezas dentarias son restaurables. Las que no son restaurables no podemos empezar un tratamiento porque no tenemos la seguridad de que vamos a poder tratarlas. Entonces, vamos a optar por otro tratamiento radical como es la exodoncia. Pero siempre tenemos que analizar clínica y radiográficamente la pieza, como vimos al principio. Que las reabsorciones radiculares sean menores a 2/3 de reabsorción. Fíjense que en este molar, por ejemplo, tiene casi completas las raíces. Tenemos que observar eso, ya que estamos cercanos al recambio, si no, vamos a tener que trabajar esos conductos, entonces es necesario que estén casi completos, por eso tiene que ser menor de 2/3. Asintomática en el sentido de que no tenga una fisura en el piso para poder también trabajar esa pieza al realizar el tratamiento. La movilidad que no sea fisiológica, pero cuando hablamos de menos de 2/3 de reabsorción ya estamos descartando también que la movilidad sea fisiológica. Y bueno, pulpectomías, vamos a hablar de pulpectomías de tejido vital cuando ya no haya radiolucidez interradicular, porque en ese caso ya vamos a estar en presencia a lo mejor de una muerte pulpar y ausencia de reabsorciones radiculares muy avanzadas o internas, en las cuales no vamos a poder realizar el tratamiento pulpar, que es la pulpectomía. Y las contraindicaciones, ya como dijimos, la pieza dentaria que no pueda ser restaurada, presencia de reabsorciones radiculares internas o externas, piezas dentarias y pérdida de hueso de soporte, en el cual ya corre el riesgo el tratamiento cuando tenemos que tratar la pieza dentaria que no tiene mucho soporte óseo, porque debe tener movilidad muy avanzada, entonces no podemos tratar. Yo en mi teléfono le estoy viendo que Profe, se le cortó su audio. ¿escuchan ahí? ¿Ahí? Sí, ahí se escucha, profe. Bien. Bueno, seguimos entonces. ¿Ven en la diapositiva completa? Sí, profe, se ve. Estamos en pulpectomía en la técnica. Se ve. Bueno, una vez que hicimos la remoción de todo lo que la técnica de pulpotomía, como habíamos dicho, vamos a hacer un lavaje, un buen lavaje. Vamos a eliminar todo lo que es el tejido de los conductos. Puede eliminar el tejido con limas K, que pueden, dependiendo del tamaño de los conductos, vamos a tener limas
Acá, número 15, número 10 o número 8, dependiendo solo del tamaño del conducto. Vamos a tener que trabajar sobre el conducto radicular, entonces vamos a empezar el limado, dependiendo de lo que tengamos. Si es un tratamiento con pulpa vital, vamos a realizar la instrumentación de los conductos desde el número menor hacia el número mayor, utilizando 3 números, por ejemplo, 15, 20, 25. Pero como hablamos de necrosis pulpa, todo lo contrario, vamos a empezar desde el tercio cervical hacia el tercio apical, limando primero con las limas más grandes. Vamos a arrancar con una 25 o 30, seguidas por una 20 o 15. Una vez que eliminamos el tejido pulpar que se encuentra en los conductos, vamos a hacer la instrumentación de los conductos sobre las paredes externas de la pieza dentaria, ¿sí? Cuidando siempre las paredes internas, ya que estamos en contacto con el germen dentario, muy cercano al germen. Podemos lastimar el germen o perforar accidentalmente esa pared. Entonces nos pegamos a la pared externa y hacemos la instrumentación para dar forma y para que podamos colocar luego el material de obturación. Luego de cada instrumentación con cada número de lima, vamos a realizar un lavaje. Ya habíamos dicho que utilizábamos solución fisiológica o agua de cal. En el caso de necrosis, vamos a poder realizar el lavado con hipoclorito de sodio al 0,5%, pero solo en caso de necrosis pulpar, ¿sí? Acuérdense que el paciente tiene que estar siempre con aislamiento absoluto para poder realizar este tipo de tratamientos, porque si no es muy peligroso para el niño que pueda caer el fluido al cavidad bucal o que puedan lastimarse cuando el paciente se mueve con alguno de los instrumentales endodónticos de las limas, por ejemplo. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Una vez que hicimos trabajamos con el instrumental en los conductos, vamos a empezar el secado. Una vez que tengan ustedes un acceso, si llegaron hasta la lima 25 o hasta la lima 30, vamos a observar bien, que podamos acceder bien para poder colocar el material de obturación. Secamos, ya sea con puntas de papel o con limas envueltas en algodón estéril. Secamos los conductos, tanto vestibulares como palatinos. En el caso de las piezas dentarias inferiores vamos a tener mesiales y distales. Acuérdense que el mesial siempre es un poquito más ancho, más grande, podemos encontrar 2 conductos. El distal podemos encontrar un solo conducto más ancho, pero encontramos muchas veces uno solo. Tengan en cuenta eso para ese conducto. Yo sé que no es fácil en niños, pero sí es posible. Así que con paciencia y con amor se puede hacer un buen tratamiento de una pulpectomía. Bueno, secados los conductos, vamos a pasar a obturar. Vamos a llevar el material de obturar con limas. Vamos a colocar las limitas. Generalmente hacemos con una lima 15 o 20, llevamos el material de obturación hacia los conductos y vamos a girar en sentido contrario a las agujas del reloj para que pueda quedar el material dentro del conducto y podamos rellenar perfectamente. Luego de llevar todo el material hasta la
finalizar la entrada hasta el inicio de los conductos radiculares, fíjense en la foto, vamos a tomar una radiografía para controlar que pudimos ingresar adecuadamente hasta el final del conducto, y luego de eso vamos a rellenar la cámara pulpar y vamos a realizar la condensación en la entrada de los conductos nuevamente. Pero una vez terminaron de colocar dentro de los conductos y controlar. This meeting is being recorded. ¿Cuáles pastas de obturación que vamos a utilizar? Tiene que tener esa pasta de obturación para los tejidos, para los poder sustancias antisépticas pueden ser cuando se trata de piezas dentarias con necrosis, causas infecciosas y tenemos infección en los conductos también. Tiene que ser reabsorbible, porque así como se va reabsorbiendo el tejido, el cemento y las raíces de la pieza dentaria para su recambio, tiene que reabsorberse también la pasta de obturación. No debe dañar al germen permanente. De tipos de pasta vamos a ver qué aditamentos vamos a colocar en esa material de obturación para que pueda ser radiopaco también al momento de hacer el control. Biocompatible con los tejidos y bueno, de fácil colocación y remoción. De fácil colocación y muchas veces se complica justamente porque estamos trabajando en niños, porque son piezas dentarias pequeñas, porque la apertura bucal también es menor y se complica un poco si tardamos mucho por la impaciencia del niño. Pero tratamos de buscar lo que sea de fácil colocación y también, si fuera necesario remover, de fácil remoción. Entre las pastas de obturación vamos a encontrar la de óxido de zinc-eugenol, que es la que habíamos usado para las pulpotomías, pero en el caso del óxido de zinc-eugenol, acuérdense que habíamos mezclado ambas, el óxido de zinc y el eugenol, formando una consistencia de masilla. En el caso de las pulpectomías vamos a tener que hacerlo un poquito menos masillosa, más fluida, para poder llevar con limas productos, ¿sí? Ya sobre el tercio cervical podemos hacer un poquito más consistente, más hacia la consistencia de masilla, entonces podemos condensar un poquito más. Hola, Andrea. Disculpa que ¿Se nos moleste, escucha? pero no ¿Alguien sé. levantó la mano? ¿No? Hola. Profe, disculpe que nos moleste. Hola, ¿me escucha? Sí. Power. Sí, te escucho. No se ve Nada. pero hace un montón no se ve. Desde Quedó en indicaciones. ¿En qué chat? Ahora se ve, En indicación. ahora se ve pulpa técnica. Bueno, Pero es que va y vuelve a las que ya pasó Bueno. 1000 veces. vaya. Bueno, es por la señal. Hoy estoy en la facultad, no estoy en mi casa. Ese es el inconveniente. Ven ahora, pasé una. No, profe, sigue en pulpectomía técnica. Dice irrigación de la cámara, Bueno. renovación de pulpa. Sí, ahí estoy. Les pongo de nuevo eso. Pasamos a la obturación. ¿Pasó? ¿No? No, todavía no. Bueno, vamos a otra cosa. No sé si es la señal.
Vamos a ver. A ver. Voy a ponerles otro power que tiene lo mismo, pero quiero ver si por ahí pasa más rápido o es la señal del Zoom. Vamos a ver eso. Déjenme que les ponga uno anterior, pero para que puedan ver. Vamos de nuevo. ¿Ven ahora? ¿O no se ve nada? Se ve muy chiquito, profe. Trate de agrandar la imagen. Ahí se ve. Ahora ¿Ahí sí, se ve? se ve. Ahí sí. Completa. Ahora, bueno. Bien. Pulpectomía seguimos entonces. Pasamos indicaciones, contraindicaciones, técnica. Bueno. Acuérdense, bueno, todo lo que les dije les voy a mostrar fotos ahora. No sé, no vieron las anteriores. This meeting is being recorded. Paso para que ya hablamos para que vean las imágenes. Bien. Irrigación de la cámara y remoción de la pulpa. Después que terminamos de instrumentar todo, bueno, para irrigar bien. This meeting is Final being de los recorded. conductos. Entonces, podemos obturar más cómodamente que con la consistencia masillosa. Control radiográfico, por supuesto, antes de colocar o terminar de colocar el material en la cámara pulpar, control tanto en dientes posteriores como en dientes anteriores. Fíjense, después de eso podemos obturar con un IRM o con ionómero Vitre. La cámara, ¿sí? Una vez que hicimos el control radiográfico de los conductos con la obturación de los conductos. Acá tenemos el sector anterior, donde hicimos la Profe, de apertura, nuevo eliminamos quedó todo lo que es el tejido. colgado el power. Quedó. Sí, Ay, quedó en obtención del principio de trabajo, ya. instrumentación, secado con puntas de papel. Bueno, sí, la internet nomás. ¿Avanza? ¿O no? Sí, ahora estamos en obturación de los conductos. Bien.
Me avisan cómo va pasando. A ver si puedo seguir con el de... Ahora está en control radiográfico, relleno de la cavidad con IRM o ionómero. Bien. Bueno, una vez que tenemos eso, obturados los conductos, vamos a hacer el control radiográfico. Entonces, en el sector anterior, ¿se ve el sector anterior ahora en la foto? Hay unas... Ahí sí se ve, profe. A ver, no. Bien. Pastas. Vamos a ver qué tipo de pastas vamos a tener. Miren, chicos, porque esto va con delay. Vuelve y va y viene. Dale, ya llegaremos. Las pastas tienen que ser antisépticas, reabsorbibles, no dañar al germen, radiopaca, como les había dicho, compatibles con todos los tejidos y de fácil colocación y remoción, ¿sí? Después yo les voy a pasar el PDF, entonces ustedes van a ver todo. ¿Qué tipo de pasta vamos a utilizar? Vamos a usar el dióxido de cineugenol, que es biocompatible, de lenta reabsorción. Ese es el inconveniente en comparación con la reabsorción de los conductos radiculares, que lo que necesitamos es que acompañe la reabsorción de los tejidos. Pero bueno, en algunos casos podemos utilizar óxido de cineugenol. Después, otra de las pastas que podemos utilizar es el hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es de buena biocompatibilidad, pero no es radiopaco. Tenemos que agregar el iodoformo, en este caso el polvo de iodoformo, para que sea radiopaco y poder controlar radiográficamente luego. El hidróxido de calcio, además, vamos a utilizar solo en tratamientos en que la pulpa esté necrótica, no con pulpa viva, porque cuando tenemos tejido en el conducto radicular, Andrea, tejido vivo, y Andrés, hicimos, ¿sí? la del PowerPoint, ¿Sí? la diapositiva va y viene. Vuelve de nuevo para atrás, Sí, ya vuelve estoy. hacia adelante. O sea, llegó hasta donde vos hablaste de pastas, pero ahora está retrocediendo de nuevo en las imágenes. Está con un delay porque volví cuando me dijeron que se cortó, pero ya va a volver, ya va a llegar a la obturación. Llegó a Está la re lento. obturación, pero volvió de nuevo para atrás. ¿Me explico? Salieron, ahí están pastas de obturación Sí, de sí. nuevo. Sí, ahí ya va a llegar. Ya no toco más. Ya llegará. Ahí estamos. A donde estaba. ¿Se ve? Bueno, hidróxido de calcio entonces tenía biocompatibilidad, es reabsorbible, como es lo que es lo que queremos, pero vamos a utilizar solo en caso de necrosis pulpar, no en tejido vivo, porque el hidróxido de calcio va a producir cuando tenemos tejido vivo reabsorciones dentinarias internas. Entonces vamos a trabajar con el hidróxido de calcio solamente con necrosis pulpar. Pastas con iodoformo, como es la que vimos hoy, que era la amarillita con la que obturamos, que vamos a utilizar también en necrosis pulpares. MTA, que ya habrán visto en endodoncia, se utiliza también mucho. Y Trimix. El MTA como pasta de obturación vamos a utilizarla solo en pulpotomías. ¿Sí? Acuérdense que el MTA es derivado del Portland, que la remoción no va a ser tan fácil en caso de que querramos remover o que se tenga que reabsorber.
es preferible, vamos a utilizar solo en pulpotomías porque vamos a utilizar solo la cámara. Acuérdense que tienen que ser reabsorbibles en los conductos. Y Trimix, que es una pasta con antibióticos que vamos a utilizar también en casos de necrosis pulpares con procesos interradiculares, así como habíamos visto que todo lo que era infecciones y microorganismos pasaban a través de la zona interradicular, también todos los beneficios de esa pasta con 3 antibióticos vamos a utilizar para que puedan pasar y actuar en la zona interradicular cuando tengamos procesos o abscesos interradiculares. Otra de las pastas que vamos a utilizar, que se utilizaron en algún momento, es el óxido de zinc, eugenol y formocresol. Antes colocábamos unas gotitas de formocresol, ya están en desuso este tipo de pastas. Y algunas combinaciones medicamentosas como ser el Vitapex, que es iodoformo, junto con el hidróxido de calcio, que también se utiliza en necrosis. Vitapex es una marca, vienen ya jeringas preparadas con la pasta, entonces facilita más el ingreso del material en los conductos. La pasta de Maisto, que también se utiliza, que es iodoformo para monoclorofenol y mentol, alcanforado. Y pasta de Guedes, iodoformo para monoclorofenol alcanforado y Rifocort, que es también un antibiótico. Uno de los antibióticos utilizados en la pasta de Trimix. El Trimix es una pasta antibiótica que pueden conseguir, es una preparación magistral que se consigue en algunas farmacias o farmacias que hagan preparados magistrales, en este caso en Corrientes, pueden conseguir en la farmacia Corrientes. Bueno, algunas pastas de obturación van a encontrar también cuando les vamos a dejar los artículos para que puedan seguir leyendo también en el aula. Muchos artículos hablan de pasta de obturación antibiótica cuando se trata de muchas veces de conductos no instrumentados que puede pasar en niños muy pequeños o que tengan una indicación de pulpectomía y que sean chiquitos de 1 o 2 años que no puedan realizarse o no colaboren para el aislamiento y no podamos hacer un tratamiento endodóntico como tiene que ser la técnica, entonces utilizamos pastas antibióticas, ¿sí? Se habla de pulpectomías no instrumentadas, entonces allí colocan también una pasta Trimix, ¿sí? Acá tenemos los artículos para que después vean, vamos a hacer un trabajo, lo puedo pasar nomás, para que no detenernos en esto, pero para que ustedes vean qué es lo último que se está utilizando. ¿Sí? Casos clínicos en donde el paciente viene con un proceso bastante... Sí, ahora vamos a ver el absceso que vemos en la pieza dentaria en el 5 y utilizando esta pasta con antibiótica y con controles a largo plazo, vemos que remite el tejido, tanto el tejido blando como en la zona interradicular, también se observa que se normalizan los tejidos periodontales. Las ventajas y desventajas de estas pastas. Las ventajas muchas veces es que tenemos éxito clínico, penetra también en los conductos accesorios, elimina las bacterias, pero la desventaja es que todavía es muy nuevo, algunas veces produce reacciones alérgicas dependiendo de los antibióticos que utilizamos,
Pueden aparecer también cepas que sean resistentes a estos antibióticos aún. Y se utilizan, o sea, no está todavía tan estudiado para colocar sin instrumentar en algunos pacientes. Y bueno, ¿cuándo estaría indicado? En pacientes no colaboradores, como les dije, cuando las piezas temporales o temporarios están con una reabsorción por motivos específicos tengamos que permanecer en boca, por ejemplo, un segundo molar y estemos esperando que aparezca un primer molar permanente a erupcionar una vez que se ubicó en boca y esa pieza ya no tenga los dos tercios reabsorbidos, colocamos mientras tanto esa pasta antibiótica para poder que permanezca en boca esa pieza dentaria. Y bueno, después tenemos otros artículos también en donde aparecen técnicas endodónticas no instrumentadas y utilizan todo lo que es pastas antibióticas y combinan la pasta antibiótica con el óxido de zinc eugenol y muestran los casos en que remite el proceso. Fíjense, en este caso es el caso de un segundo molar en donde se utilizó esa pasta, tenía un proceso interradicular y se colocó la pasta con antibiótico, remitió, se utilizó y se hizo el control a distancia, tanto radiográfico como clínico. Esperen, voy a dejar de compartir un ratito. Vamos a algunas preguntas, chicos. Preguntas, hasta acá pulpectomía. Tuve que cambiar la presentación que tenía preparada. ¿Dudas, preguntas? Nada. No, Todo claro. Tengo una duda. Sí, sí. Usted hoy dijo que sí, ¿qué pasaba? Yo quiero saber qué pasa si accidentalmente dañas al germen dental. Buena pregunta. ¿Qué, por ejemplo, si perforás piso cuando haces una apertura o si dañás con la lima? Con la lima, exacto. Bueno, generalmente tratamos de no tocar la pared interna de la pieza dentaria justamente para evitar ese tipo de accidentes. Pero acuérdense que el germen va a tener una cápsula, no está el germen directamente en contacto con la zona interradicular. Tenemos un tejido óseo y tenemos también todo lo que cubre al germen dentario. Entonces es muy difícil que llegue con la lima. Pero en el caso de que pueda dañarse, en primera instancia vamos a hacer un control radiográfico. Vamos a tener que esa pieza dentaria no va a poder, porque si hiciste una perforación no vas a poder obturar, vamos a tener que hacer la extracción de esa pieza dentaria y controlar al germen hasta que erupcione y veamos qué secuelas puede llegar a tener por el accidente que tuvimos al instrumentar el diente temporario. ¿Se entiende? Lo mismo que cuando la otra vez habló la doctora Brien, que les contó que puede en una extracción venir el germen también junto con la pieza dentaria primaria. Volvemos a colocar el germen y controlamos, hacemos un punto de sutura y se controla que erupcione bien. Las secuelas que pueda tener esa pieza dentaria la vamos a ver cuando erupcione la pieza. Puede ser la secuela puede ser haber dañado el esmalte, que salga a lo mejor con un defecto del esmalte, porque si recordamos, toda la corona ya debería estar formada, o por lo menos toda la primera parte de un estadio 2 o 3 seguramente tiene esa pieza dentaria cuando trabajamos. Cuanto más formada está la pieza, más cercana está el germen, porque si está cercana es la pieza dentaria con la que vamos a trabajar, más lejos está el germen
permanente. Por eso siempre la Entiendo, doctora. indicación... Gracias. Bien. ¿Otras preguntas, chicos? ¿No? Profe, con respecto a pastas de obturación, ¿el MTA era solo para pulpo? ¿Estaba indicada solo para pulpo? Sí. Sí, Gracias. solo para pulpo. Bueno, voy a ponerle un poquito de inactivas. ¿Tienen tiempo o tienen clase de otra cosa? No. Nos había quedado sin dar recubrimiento pulpar indirecto, que es lo que faltaría de los tratamientos pulpares. Vamos. Bueno, dentro de los tratamientos que habíamos visto, que había conservadores y radicales, vamos a tener el recubrimiento pulpar indirecto. ¿De qué se trata el recubrimiento pulpar indirecto? Es un proceso que se basa en la remoción parcial de la dentina cariada mediante la eliminación química o uso del instrumental manual o rotatorio, ¿sí? Y la posterior restauración con un material biocompatible. Cuando diagnosticamos una pulpitis reversible o hiperemia pulpar, podemos realizar, antes de llegar a la pulpotomía, un tratamiento conservador, es el recubrimiento pulpar indirecto. Vamos a diagnosticar clínica, primeramente clínica y después radiográficamente verificar que esa lesión cariosa no sea penetrante, está cerca de la pulpa pero no es penetrante, entonces podemos realizar ese recubrimiento pulpar para conservar la pieza dentaria y no llegar hasta la pulpotomía o la remoción de la cámara pulpar. ¿Cuándo está indicado? En piezas dentarias con caries profundas, con dolor, acuérdense de corta duración, ausencia, patología interradicular. Vamos a observar radiográficamente cuán cercano del cuerno pulpar se encuentra la lesión cariosa. Y vamos a realizar la remoción de todo el tejido cariado. Solo, tejido con instrumental de mano. A ver, esperen, porque se cortó. No están viendo nada, ¿no? Otra vez, corte. Bueno. Voy a ponerles el power en el aula. Y vamos a, ahora les voy a decir, bueno, tratamiento pulpar entonces indirecto, vamos a realizar la remoción del tejido cariado. Podemos realizar la anestesia, hacemos el aislamiento, remover todo lo que es el tejido cariado que está cercano a la pulpa, que no sea penetrante, que tenga indicación, porque muchas veces está cercano a lo que es una pulpotomía, y vamos a realizar toda la remoción del tejido hasta lograr llegar al piso que está desmineralizado
Vamos a limpiar bien las paredes y vamos a colocar una base buscando la estimulación del tejido pulpar para formar una dentina secundaria o dentina terciaria para poder lograr la remineralización de ese tejido y conservar la pieza dentaria sin realizar la pulpotomía. Luego de colocar la base, que podemos colocar un ionómero de base, podemos colocar hidróxido de calcio o dical fraguable en la base, vamos a hacer la restauración, que puede ser una restauración con material biocompatible, con resinas compuestas o, dependiendo del tamaño de la cavidad, vamos a terminar la restauración con una corona acero. ¿Sí? Ese es el tratamiento pulpar indirecto, que es uno de los tratamientos pulpares conservadores. Chicos, no les paso el Power porque imposible no aparece. Preguntas hasta acá. ¿Sabes? Me están escribiendo que no se ve, si no le corté porque no puedo pasar. The recording has stopped. ¿Preguntas? ¿No? No. Mercy. ¿No están? Sí, ¿Se fueron? estoy. Bueno, Estamos. vamos a cortar porque es un desastre. Estamos todos. Yo también ando por acá. Bueno.